primero me interesa saber tu contexto. Uh-huh. ¿Hay artistas en tu familia? ¿Cómo optas por dedicarte a ser artista como una profesión? No hay, en mi familia no hay artistas, pero siempre me gustó toda esta parte de hacer cosas con las manos, ¿no? Desde muy, muy chavito yo construía mis juguetes y así, ¿no? Pero luego me metí primero a la escuela de ciencias computacionales. ¿En Aguascalientes? En Aguascalientes. Y estuve un semestre ahí, luego me cambié a otra también que tenía que ver con computación, y lo que yo quería era aprender un poquito para robótica. En ese momento me gustaba mucho eso porque lo quería vincular con animatronics y así, porque también me gustaba mucho la parte de efectos especiales, del cine, de la ciencia ficción y así, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces encontré esta escuela en Guanajuato de artes plásticas. De artes plásticas, y ahí estudié pues la carrera y me fui de intercambio a Valencia un año. Me imagino que en el último año que estuviste fue casi en la el último, fue como el penúltimo. Ah, ya. Por ahí de ser sexto semestre. Estuve en el 99 allá. Ah, qué interesante. ¿Qué influencias tuviste hacia el arte durante tu infancia? Por ejemplo, Constantini me comentaba que su papá o sus papás todos los fines de semana los llevaban a todos cuando niños acá a México DF, que él era de Cuautitlán y vivía aquí. Entonces todos los fines de semana venían, y todo lo que fuera ferias, museos, teatro, ellos asistían, y que esa fue una manera de contactarse como con el mundo de la cultura, que nunca fue intención de sus papás generar artistas, pero que pues bueno, eso resultó. En tu caso, ¿cuáles serían estos contactos que tuviste con el arte, o fue puramente hacia la tecnología, como mencionas? Pues más bien hasta que entré a la escuela fue que tuve un acercamiento real, ¿no? Pero antes de eso, nada más por el placer de que podías hacer cosas, ¿no? Inventar cosas. ¿Te gustaba la cuestión de... Entonces ya a partir de que entré a la escuela y donde más influenció fue cuando fui a Valencia y vi otras cosas. Estaban haciendo otras prácticas que en ese momento en la escuela era como más tradicional, ¿no? ¿Cómo cuáles? A performance, a animación, a otras cosas, ¿no? También experimentación con el sonido y con la intervención en el espacio público. Eso te iba a comentar, porque en Guanajuato es muy tradicional la orientación de la carrera, ¿no? Sí, pues es más como técnicas de grabado, de foto, Entonces a ti digamos que el panorama se abrió cuando vas a Valencia. Aunque de todos modos en Guanajuato teníamos muchas ganas de hacer experimentación con materiales, ¿no? Más allá de lo que nos enseñaban. Entonces empezamos a juntarnos, Iván Puig, Marcela Armas y yo y otros amigos, para hacer experimentos con materiales y con otras cosas, ¿no? Luego cuando fuimos a Valencia, porque los tres salimos de intercambio, y cuando nos volvimos a encontrar en Guanajuato, formamos un grupo que se llamaba Los Ejecutistas. Entonces empezamos a hacer experimentaciones de performance en el taller, y nos juntábamos una vez por semana para hacer estos experimentos y hablar. Qué interesante, fuera de las horas de clase. Sí, o sea, ya en las noches nos juntábamos y así, ¿no? Y invitábamos a gente también de otras disciplinas para que nos platicaran también de otras cosas, ¿no? ¿En qué año fue eso más o menos? Eso fue en el 2001, 2002, creo. Y luego ya empezábamos, ya cuando hacíamos como varios ejercicios, luego íbamos, por ejemplo, a los bares para presentar ahí nuestras acciones, ¿no? Y era como una cosa, pues estaba bueno.
Y también empezamos a movernos en Aguascalientes, fuimos también a hacer alguna presentación y así. Desde allá empezó tu curiosidad por las reacciones de las personas. Vi en una entrevista que diste donde a ti te llamaba la atención ver la reacción de las personas en torno a tu obra. Desde ese momento empieza ahí. Sí. O sea, es un asunto que viene de muy atrás. En aquella época, ¿quiénes eran tus héroes que le llaman? ¿No? O sea, que tú decías, es que estos cuates en arte y tecnología son como que, ¿no? La neta, súper buenos. Pues, ¿quiénes eran? De los primeros que conocí así fue a Estela. Empecé a ver un poco de trabajo de él con sus con su araña esta que se monta y así como piezas que tenían que ver más como con la idea de la evolución a partir de dispositivos como prótesis y así, ¿no? Ya. Pero eso ya casi cuando estábamos a punto de venirnos acá al DF. Y luego conocimos a Arcángel Costantini y bueno, también nos dio un curso Guillermo Santamarina en Guanajuato de experimentación y bueno, eso también nos incentivó muchísimo, ¿no? ¿Ustedes son contemporáneos de Arcángel o él es mayor, no? Él es mayor. Él es mayor, sí. ¿Tú eres de qué año? Yo soy del 75. Ah, pero por mucho, sí. Sí, por mucho. Bueno, no, ay, que no me oiga. Entonces, ¿actualmente quién es? Pues ya ahorita es mucha gente, ¿no? Ajá. Ya más bien son proyectos los que me interesan de... ¿Podrías mencionarme? Pues de CAC. Hay uno que no me acuerdo bien cómo se llama, pero parte de una frase que viene en la Biblia que dice algo así que cuando el hombre domina a la naturaleza, algo así. Ajá. No recuerdo bien la frase. Luego él hace una traducción con bacterias y hace así de esa frase una instalación que me gustó mucho. Y bueno, Theo Janson, Theo Janson, Arthur Gans, Theo Jansen y Arthur Ganson, digo, por toda esta onda de la mecánica, ¿no? También a mí es como la parte que más me gusta en los procesos. La imitación de la naturaleza a través de la biomímesis, la como tus plantas nómadas, ¿no? ¿Qué lees? O bueno, ya nos has comentado qué ves, qué lecturas te han marcado, digamos, para tu trabajo. Lecturas, bueno, más como he ido más como a seminarios y así que me han interesado. También pues películas de ciencia ficción y algunas cosas así. Pero lo que más he leído últimamente es comunicados de investigaciones que se han hecho sobre energías alternativas. Entonces más como en la parte de investigación sobre cómo poder generar nuevos organismos que convivan con los entornos urbanos o con los paisajes modificados por nosotros, por la especie, ¿no? Y pues buscar como por ahí diálogos entre estos organismos vivos y nosotros, y no sé, es como más lo que... ¿Tú crees que la tendencia en cuanto a tecnología vaya por esta cuestión? Mencionabas, me parece, que no existía una simbiosis del ser humano con las máquinas, que no existía una simbiosis entre tecnología y... ¿Estoy en lo correcto? No, más bien no había una simbiosis entre los humanos y otros organismos. Que no hay esa... No hay, respeto, digo, empieza... Pues. Exacto. Y digo, pues, al final pues todo obedece a lo económico y a veces hay rutas muy absurdas, ¿no? Para poder tener un capital y así, ¿no? Entonces pues he estado reflexionando mucho acerca de otros sistemas que sean cerrados, en el que
en el que también aportamos para poder seguir generando y así, ¿no? Tu diálogo hacia las personas, ¿buscas comunicar algo en especial? ¿Tu diálogo a través de tu obra sería llamar la atención en torno a estos sí, aspectos de lo económico y la tecnología? Sí, lo que me interesa es hacer un señalamiento de cómo es actualmente, pero también buscar propuestas, ¿no? Propuestas que puedan como concientizar. Y no todo tiene que ver con la ecología y así, sino eso es más bien como un reflejo de cómo operamos, ¿no? Ajá. Al final el que haya estos problemas ambientales, por ejemplo con los ríos, más que de conciencia o no de la gente, es porque hay mucha corrupción acerca de que no se respetan los niveles de... Las normas. Sí, las normas de saneamiento y todo esto. O sea, si se respetaran, que no es suficiente, sería muy distinto, porque el río sí tiene la capacidad de autogenerarse, pero como superan las normas, que además pues, son investigaciones que se hicieron y que pues, nos están llevando, o sea, ya se están rebasando por mucho eso, entonces el río no se alcanza a recuperar y empieza a morirse, ¿no? Bueno, en ese caso. Entonces al final es como nuestra situación ambiental tiene mucho que ver como una consecuencia o un reflejo de cómo operamos, ¿La corrupción? ¿Se podría resumir todo en corrupción? En corrupción o ¿sabes? Como en muchas cosas que tienen que ver con la política también. Sí, que es bastante triste. Y bueno, y también que quieren echarle toda la culpa a los ciudadanos de que que no tiremos el agua, que no... Pero no hay nada que incentive a que cambiemos nuestros esquemas, hábitos, pues. ¿no? Y esquemas. Y también pues el que sigamos utilizando el agua como medio de transporte de nuestros desechos, ¿no? Cuando estamos justamente en una etapa en la que falta mucho el agua, ¿no? Sí. Y la seguimos usando como vehículo de desechos, cuando podríamos cambiar todo el sistema. Y bueno, dicen que no hay presupuesto para generar nuevas redes o sistemas, pero sí lo hay, claro. Entonces, ¿tú crees que también el problema es, además de la corrupción, es falta de políticas públicas efectivas, aplicables y desde arriba, pues, desde las esferas de gobierno? Y bueno, y cuando suceden los cambios es cuando no tienen de otra, ¿no? En el caso de Holanda, cuando el niño ya se cayó al pozo, ¿no? Ajá, por ejemplo, en el caso de Holanda, yo estuve investigando ya el tema del agua. Que le han ganado terreno también. Ajá, y ellos, porque como es un país bajo y el mar está arriba, sí, está ganando. Era un problema muy grande de cómo deshacerse de las aguas contaminadas, ¿no? Se le regresa. Ajá, entonces hace 30 años estaba eso bien infectado, ¿no? Entonces lo que hicieron por una cosa de necesidad, de necesidades, todos unos sistemas que ahora es impresionante, es un ejemplo, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, Lozano Emer menciona que él cuando construye una pieza no piensa en alguna teoría de algún crítico o en una teoría del arte, sino que simplemente la hace y ya después reflexiona en torno a qué podría ser compatible a lo que él hace, ¿no? Uh-huh. En tu caso, ¿qué teoría consideras afín a lo que tú estás haciendo? ¿Qué teoría o postura crítica en torno al arte consideras que sería afín a lo que tú realizas? Pues a mí me interesa que las cosas de arte que haga puedan aportar algo, ¿no? a la sociedad, ya sea por reflexión o también ahora con proyectos que tengan que ver más con involucrar a las comunidades, ¿no? Y también como de buscar expandir el conocimiento. O sea, buscar que, por ejemplo, todo esto que estoy investigando sobre celdas microbianas y energías y así, sí, poderlo compartir y poder abrir, por ejemplo, en mi página voy a abrir una sección que es más científica,
O sea, está la parte artística, la poética, la no sé qué, la intervención, lo que sucedió a nivel contexto, ¿no? con la gente, pero también una parte en la que los que se interesen puedan ver cuáles son las técnicas que utilicé para generar energía, y también como recetas de cómo construir celdas microbianas con materiales accesibles y baratos para utilizarlos y como para seguir investigando desde otro lado, ¿no? Como un poco como el open source y así, ¿no? El open source, sí. Y bueno, educar sería pues tal sí, vez la yo palabra, no sé, o difundir el conocimiento. Exacto, por ahí. Adaptarlo hacia nuestra realidad. Y también darnos lo que me di cuenta, por ejemplo, en el caso del agua, es que la mayoría de la gente cree que no hay una solución, porque no piensan en otras alternativas. Digo, no hay ninguna fuente, ¿no? Que diga lo contrario, Ajá, o entonces, lo menos que te venden en el gobierno. Entonces es que, dicen, pues, ni modo que no vaya al baño, ni modo que no me bañe, ¿sabes? Entonces, sí las hay. Sí las hay, y bueno, y cuando estuvimos haciendo intervenciones ahí en el río Lerma, pues era una cosa que le sorprendía a la gente. Que decían cómo se convierte en agua limpia. Y pues hablábamos, bueno, ahí en donde estábamos con el robot, como teníamos que estar todos los días durante un mes, teníamos muchas visitas de gente, y bueno, sí se hablaba un poco del proyecto, pero al final acabamos hablando de otras cosas, como de baños secos, del agua, de qué estamos haciendo para... La gente se interesaba en más temas. Al final era como un tema pues que preocupaba, y más a la gente que vivía cerca de la ribera, ¿no? Pues Porque al principio era como la zona privilegiada, y ahora pues es como la zona marginal, por el olor y porque hay como más infecciones cerca de ahí. Tú sientes como esta cuestión de la responsabilidad social a través de lo que tú haces, ¿podría ser? Y cada vez más estoy convencido de que quiero hacer proyectos que tengan que ver más con la colaboración y con la creación de redes, podría ser. Exacto. Bien. Con las comunidades. ¿Cuál es tu proceso de trabajo? Si pudieras hablar de un proceso, ¿cuál sería? Digamos, entras en contacto con lo que quieres comunicar, o después ves las vías. Vi que mencionabas que estás en contacto con la tecnología, y sobre eso haces experimentos, ¿no? Y creas cosas diferentes, digamos, alternativas. Sí, también me interesa mucho que haya colaboración desde los científicos. No solo una colaboración técnica, sino también, es que al final te das cuenta que el arte y la ciencia tienen mucho que ver, aunque parezca lo contrario, como que cada uno va en una dirección, pero hay una cosa que es común, que es la curiosidad. Y cada uno tiene una manera de llegar a esas... son muchas preguntas las que se generan, y cada uno tiene como su metodología para llegar a respuestas, ¿no? En el arte pues tenemos todo este lenguaje y tenemos una manera de acercamiento a esa pregunta, y ellos tienen otra, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora es que el método científico ya no está siendo tan eficiente actualmente como se ha estado planteando desde el principio, ¿no? Ahora, como las cosas son más complejas, las que se están más relativas descubriendo, necesitan más puntos de vista, ¿no? Entonces ahora se están generando redes multidisciplinarias en las que entran filósofos, artistas, investigadores de un montón de áreas, y en el arte también está sucediendo, o sea, está sucediendo en todo, o sea, en el pensamiento humano. Son estrategias que surgen ahora, no solo en el arte ni en la ciencia, ¿no? Entonces pues es inevitable esa parte, ¿no? Sí, me estaba yo acordando de los doctores, que hay un doctor para el dedo gordo del pie izquierdo, un doctor para el dedo de la mano derecha, diciendo que pues somos un organismo vivo, ¿no? Conectado, entonces
¿Será un proceso similar al que me describes? Sí, lo que pasa en la medicina es que ataca el problema puntual localmente y no se pone a reflexionar qué ocasionó ese problema local, ¿no? Que tiene que ver pues, con todo el equilibrio en el cuerpo. Luego te componen el dedo, pero rebota en otros lados. Y eso ¿no? pasa con cualquier investigación, ya sea social, o médica, o científica, o artística también. También interesante. Entonces, ¿cómo te das cuenta que el proyecto, por ejemplo, tú puedes ver algo de tecnología, ¿no? Alimentarte de algo que está surgiendo en la ciencia para crear obras. Sin embargo, ¿cómo tú puedes darte cuenta que la intuición que tienes es la correcta? O sea, que vale la pena que le inviertas tiempo y horas de trabajo y equipos y recursos. ¿Cómo te das cuenta que una idea puede ser... Pues sí, tiene que ver mucho, digo, hay muchísimas cosas que se están creando, ¿no? Y pues todas esas cosas tienen fines, ¿no? El fin de, no sé, de generar un producto para comercializarlo y, no sé, depende de que sea el invento, ¿no? Pero luego no es tanto el invento que hacen, sino las aplicaciones que se le pueden dar alternativas a esas tecnologías. Entonces pueden ser funcionales o también pueden ser poéticas, ¿no? A veces los comportamientos o las cosas que suceden en esa, no sé, en ese dispositivo, hay una parte poética o crítica, o, ¿sabes? Entonces tú ya desde otro punto estás viendo como ese material. Las posibilidades. Ajá, y buscas otras posibilidades como para convertirlas en un lenguaje al final, ¿no? O sea que no puedes hablar de un propósito terminal específico, sino que es un proceso bien lento en el que tú vas elaborando poco a poco, transformando. Sí. Y el resultado incluso no lo podrías tú saber. Exacto. Podría ser, queda abierto. Así pasó con la planta. No, ¿Ah, sí? De hecho, fue un proceso, bueno, el antecedente era los parásitos urbanos, que pues son organismos que regresan a la ciudad para infectarla, ¿no? O sea, para evitarla como consecuencia del mal manejo que hemos tenido con los residuos tecnológicos. Entonces es esta misma basura que se reconstruye y vuelve a la ciudad para tomarla, ¿no? Y es más como una consecuencia a un acto, ¿no? Y bueno, en ese desarrollo estuve viendo cuáles son las energías disponibles en la ciudad para que sobrevivan, ¿no? Entonces una eran los cables, tenían que robarse la energía del cable, por ejemplo. Y se abastecen de energía ellas solitas, ¿no? Ajá, y luego... Eso por un lado, ¿no? Esa búsqueda de qué otras fuentes de energía hay en los entornos urbanos. Luego, por otro lado, hice otro proyecto que se llama Perejil Buscando al Sol. Sí, lo vi. Sí. Y es también una reflexión acerca de cómo los organismos que comparten el espacio con nosotros tienen que buscar la manera de sobrevivir, ¿no? Entonces es un perejil que requieren de mucha luz solar y esta prótesis es como una evolución de esa plantita para poder sobrevivir dentro de un departamento, ¿no? En donde tienes una ventana de luz y que hace un recorrido, además se mueve. Si está estático no sobrevive la planta porque va a recibir una hora de luz. Y con esta posibilidad de desplazamiento puede sobrevivir porque puede aprovechar hasta 5 horas al día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de ahí sale Plantas Nómadas, que es una reflexión acerca de esta relación que tenemos con otros organismos y también buscando el cómo aprovechar la energía de lo que generamos. Entonces, empecé a investigar por ahí por el tema de las aguas residuales. Primero pensé en los biodigestores, ¿no? Con el tema de los desechos orgánicos de frutas y así. Que pero energía.
Y bueno, en esa búsqueda encontré que había unas celdas microbianas que aprovechaban la energía de las aguas residuales, ¿no? Entonces ahí como que se conectaron varias investigaciones. Tu trabajo futuro también se va a ir conectando seguramente. Sí, y así va viendo como se van abriendo redes, ¿no? De intereses, y luego de pronto cataliza un proyecto y empiezo a desarrollarlo. Es que todo esto complica toda mi percepción. Está bien interesante. Lo que dices está muy interesante. Sí. Bueno, ya me acabas de decir cómo afinas la obra de los grupos interdisciplinarios. ¿Trabajas con científicos, con otros artistas, con ingenieros en electrónica? ¿Con quiénes más? Biólogos. Depende también las necesidades de cada proyecto. Eso lo vas determinando. A lo mejor puede ser hasta no sé, hasta costureras, por ejemplo, ¿no? Sí, cualquier. Que hacen... Últimamente he estado trabajando con astrónomos. He tenido ya como algunos acercamientos con astrónomos. Eso está muy padre. Sí, así. Depende, ¿no? Entonces no puedes saber qué te falta por decir en un futuro, porque pues eso te va llevando la propia marcha y el avance de la ciencia, o el avance tecnológico, etcétera. Sí, por ejemplo, otra rama que sale de plantas nómadas. Sí. Es un proyecto nuevo que estoy haciendo para un sitio específico que se llama plantas autofotosintéticas. Entonces son una especie de celdas microbianas que aprovechan, es una especie que vive dentro de túneles abandonados. Entonces en los túneles siempre hay como fugas de las tuberías y hay como derrames de aguas. Entonces aprovecha esas aguas para llevarlas a unas celdas microbianas, y ahí empiezan los microorganismos a generar electricidad. Y esa energía que se obtiene es para encender unas luces, y eso hace que una planta pueda sobrevivir dentro de un espacio donde no hay luz, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces empiezan a hacer fotosíntesis y a crecer la plantita, ¿no? Entonces es como una manera también de una especie vegetal de buscar como espacios alternativos para sobrevivir, por si hay como un cambio más drástico en la superficie, ¿no? Así también tiene mucho que ver con ciencia ficción, ¿no? O sea que esos de la ciencia ficción son como futurólogos, ¿no? Pues ¿no? sí. Sí. ¿Animales? ¿O ahorita nada más son plantas? ¿Cuáles son tus intereses, además de el reino vegetal, digamos, o la tecnología, la robótica? Nos has mencionado a través de tu obra cuáles son tus intereses, ¿no? La ciencia ficción. También he tocado temas más como políticos directamente. Por ejemplo, ¿dónde fue? En El Paso, Texas, me invitaron a hacer era una exposición colectiva que tenía que ver con el Bicentenario. En El Paso, Texas. Entonces ahí pues investigué un poquito el contexto, y justamente en Texas es donde más armas se construyen. Mi abuela era de allá. Y ahí es donde también hay muchos más sitios para tirar. O sea, como que toda la cultura del arma es como más potenciada en Texas. Sí, son muy violentos. Y bueno, por ahí está justamente el tráfico más grande de armas con México, ¿no? Eso sí lo sabía. Y también pues estaba como muy caliente todo el tema con la guerra contra el narco. Y bueno, con esos elementos hice una pieza que son casquillos que recolectamos de estos lugares de tiro. Y los poníamos en unos dispositivos que estaban conectados a una base de datos que eran datos que referían a cuántas muertes había por día en México por el tema del narcotráfico. De la venta de armas. Entonces cada que moría una persona caía un casquillo en la sala. Qué
difícil. Ajá. Qué difícil. Y esa era una pieza que hice ahí. Luego aquí en el laboratorio hice otra que se llama El trabajo embellece. Sí, la de la lijadora, ¿no? Ajá, y bueno, pues ahí está como muy claro la idea, ¿no? ¿no? Cuestión de que se va borrando. Se va borrando y al final se está borrando con una herramienta de trabajo contemporánea. Y bueno, pues habla de como de todas las reformas que se están haciendo ahora con el tema del trabajo, ¿no? O sea, como cada vez se explota más a la gente y tienen menos, ¿no? Y cuando hice esa pieza estaba pasando mucho esto de que se renovaban los contratos. Todavía no era como lo que quieren hacer ahora. Ajá. Pero sí ¿Qué quieren hacer ahora? Pues quieren hacer reformas con el tema del trabajo para quitar más prestaciones y más beneficios siempre, a los... sí, pero ahora ya. sí ya como legal, o sea, legal, hacer como una... No sí, ya no con estos... sesgos ahí. Ajá, con estos huecos legales, sino que ahora ya lo quieren hacer. Imponer. Ajá. Como los americanos, ¿no? Pero eso destruye a la sociedad. Claro. Me las acaba, ¿no? Pues sí, es lo que se quiere hacer ahora con... Electrónica, analógico o digital, ¿qué prefieres en tu trabajo? Prefiero análogo, aunque a veces hace falta lo digital para ciertas tareas, ¿no? Cuando son por ejemplo, la planta nómada era inevitable, ¿no? Porque son muchos datos los que tiene que procesar para poder reconocer su entorno y tomar decisiones y así. Sí, pues es un ser inteligente. Ajá, pero con lo análogo también se puede, pero otra limitante que teníamos era el consumo. Entonces hay ahora microcontroladores muy pequeñitos con muy bajo consumo. Entonces estuvimos viendo como todas las posibilidades, porque era una limitante fuerte el que, pues como la energía era de las bacterias y del sol, pues necesitábamos como optimizar mucho la energía. Sí. Pues, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar, Gilberto? No sé. Tengo algunas preguntas, pero los artistas tienen mucha resistencia hacia la palabra inspiración y creación, porque ya ahorita son cuestiones ya muy yo creo que desgastadas. lo que me inspira a mí es haber tenido este cambio de ciudad, o sea, de estar viviendo en Guanajuato. ¿Cómo no? Llegar al DF y pues el impacto, ¿no? El shock, y bueno, pues al final eso es un detonante de cosas, ¿no? Hablabas acerca de que aquí las personas andan como así en la monotonía de su existencia, ¿no? Que cuando tú pones tus obras en la calle no es la misma reacción que tienes aquí a cuando fuiste a Lima, por ejemplo. Claro. ¿No? Que ya la gente es más social, reacciona más. Pero bueno, eso al parásito le conviene porque... ¿Que lo ignoren? Sí, porque es una manera de que tenga más posibilidades de supervivencia, ¿no? Claro. De hecho, pues, nadie lo pela. Ahora estoy haciendo una versión del Diablito. Digo, está evolucionando al final, ¿no? Y ahora una defensa que va a tener es que se va a mimetizar con los elementos que hay en los cables ahora, ¿no? Por ejemplo, en los cables de fibra óptica hay unas cajas de registro que tiene una forma así muy parecida a tus... robusta. Ajá. Fíjate que le tomé una foto a uno porque cuando pasé, venía para acá precisamente, y dije, caramba, esto parece una de las obras de... Pues sí, entonces es una manera de que si el Diablito tiene esa carcasa. ¿Te refieres a este? Sí. Pues digo, hay otras también, pero sí, como es. Sí, pero esa. Sí. Entonces, con esa carcasa, pues ya hace que se mimetice con el entorno. Voy a conseguirla de reciclaje, o sea, voy a ir a los de pulgas, ¿no? A los mercados de pulgas. O con el mismo Telmex, luego tienen una bodega de cosas que reemplazan. Ir a esa bodega y ver qué elementos tienen para utilizar esos elementos en los parásitos.
Entonces es una manera de mimetizarse y además es una caja muy, muy bien construida porque está especialmente diseñada para exteriores, claro, para ir en cables. Entonces eso hace también que sea más robusto el robot y que pueda sobrevivir. Y mi idea es poderlo soltar en algún lugar, tener una camarita por internet y estar bien, que no monitoreando. vean a una persona vigilando, sino que así monitorearías la... Ajá, entonces también quiero que esté sucediendo real, o sea, que el robot el parásito esté viviendo en la ciudad durante un periodo de tiempo hasta que muera, ¿no? O sea, puede durar meses, depende de qué tan bien hecho sea toda su mecánica, ¿no? Entonces, si ese dura años, pues estaría increíble. Ok, pues gracias, Gilberto. Muchas gracias.